Muy buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Les habla su profe César, acá desde mi casita, para explicarles la guía número 8. Es continuación de lo que estamos viendo de la guía 7 de las cualidades del sonido. Aquí vamos a ver la cuarta y la quinta cualidad del sonido, que se refieren a intensidad y efecto Doppler. Con eso finalizamos esta parte de sonido, bien importante en la física. Entonces vamos a comenzar. La intensidad se define como la cantidad de energía que propaga la onda, y es aquella cualidad que permite decir que hay sonidos fuertes o sonidos débiles. Por lo menos yo aplaudo, uno es más intenso que otro, ¿verdad? Uno es más fuerte que otro. La intensidad del sonido está relacionada con eso, con sonidos fuertes y sonidos débiles. La intensidad la han dividido en dos partes. La primera es la física, que se define como la energía en la unidad de área y tiene una fórmula importante. Ahorita te la explico un poquito más. Y dice intensidad igual a potencia sobre área. Y como el área es un área en una esfera, entonces ¿qué pasa? Que la superficie de esa esfera se calcula como 4pi por r al cuadrado. La potencia es trabajo sobre tiempo, entonces se podría definir también como energía sobre tiempo, y la unidad que se da o que se estudia es en watts sobre metro cuadrado. Hay unas cosas importantes que han establecido los científicos, que son los umbrales de audición, es decir, hasta dónde es posible captar un sonido dice acá, el umbral de audición es la mínima intensidad física captable y tiene un valor 10 a la menos 12, es decir, es el sonido más pequeñito, más mínimo, más débil que podemos nosotros de pronto captar, o sea, con mucha dificultad, pero lo podemos captar. Ya de ahí hacia abajo es un sonido que simplemente no se capta. Y hay un umbral de dolor, que es la máxima intensidad física captable, es de 1 vatio por metro cuadrado. Si el sonido tiene una intensidad mayor a ese valor, entonces ya vienen los problemas. Claro, ya cuando se acerca al umbral de dolor, puede producirnos a nosotros daños, enfermedades y todo eso. Entonces vamos a profundizar un poquito más en la fórmula de la intensidad del sonido, en este caso la intensidad física, que es intensidad igual a potencia sobre 4pi r al cuadrado. En esta fórmula aquí lo importante es determinar, o que ustedes se den cuenta de que la intensidad y la distancia varían inversamente y con el cuadrado de la distancia, imagínense. Es decir, un sonido, esto que R viene siendo la distancia a la cual yo estoy de la fuente sonora. Entonces fíjese que como varía inversamente proporcional, lo que significa de que un sonido, se está produciendo un sonido, ¿verdad? Taca, 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 taca. Entonces, tú puedes estar ubicado muy cerca, entonces el R será pequeño, o puedes estar ubicado muy lejos, entonces el R será grande. Entonces, ¿qué pasa? Que entre más grande sea R, más alejado esté de la fuente sonora, entonces como es el cuadrado, imagínense, eso hace que sea más grande, como es inverso, entonces va a ser más pequeño la intensidad del sonido, es decir, tú lo vas a escuchar menos potente. Entonces más o menos aquí te lo ilustro con este gráfico, que sería esto. Mira, aquí hay un parlante, está produciendo sonido, taca, 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 y hay dos personas, una que se encuentra a una distancia R2 y una que se encuentra a una distancia R1. Entonces sencillamente R1 es menor que R2, ¿sí lo ves? O sea, gráficamente ahí se está demostrando. Entonces, por ser la distancia R1 menor que la distancia R2, la persona que está aquí a menos distancia va a recibir un sonido más fuerte, más intenso que el que está más alejado. ¿Por qué? Porque entre más valor de R haya, entonces menos intensidad captable va a tener la persona que está escuchando el sonido. O sea, cuando tú te vas acercando a una fiesta y entre más te acercas, tú vas escuchando el sonido con más intensidad. Si te pones al lado del picó, por lo menos ahí escuchas con su mayor intensidad el sonido que se está produciendo, ¿verdad? Bueno, eso es precisamente por esta fórmula, porque la intensidad del sonido y la distancia varían inversamente. Otro tipo de intensidad es la auditiva, que dice que es la intensidad en la que se percibe un aumento paulatino del sonido. Es una escala no normal, entonces es una escala logarítmica, y también se conoce con el nombre de nivel de intensidad. Y su unidad es el decibelio. No sé si has visto esto. Algunos instrumentos, algunos radios, algunos equipos de sonido traen esta indicación, cuántos decibelios. Entonces, trabajan en una fórmula, pero no le vamos a dar un uso matemático porque eso ya lo dejamos para la matemática. Acá también hablan de dos umbrales que son el mínimo captable, que son 0 decibelios, y el máximo captable, que está en 120 decibelios. A veces algunos autores opinan que son 120 y otros opinan que son 140 decibelios.
Total, ambos tienen razón porque son estimaciones. Te voy a mostrar esta tabla, que es la tabla de los sonidos. Vamos a ampliarla un poco para mostrarte lo siguiente. Mira, estos sonidos que están acá, aquí el sonido de unas aves, dos personas hablando, una máquina de escribir, el sonido que produce un auto, el sonido que produce un taladro de calle, un sonido que produce un avión. Entonces cada uno, esos sonidos, tienen diferentes niveles de intensidad. Entonces, no son esperables, o sea, no se esperan daños ni molestias cuando los decibelios están entre 0 y 40 decibelios, como puede ser la conversación de dos personas, no te causa problemas. Pero a medida que vas aumentando, por lo menos son esperables molestias en función del tipo de trabajo. Mira, ya cuando hay un auto, te pones mucho a ese sonido del auto, a la bulla de la calle, entonces ya ahí pueden haber problemas. Y estos que están acá, el sonido eso rompe concreto, y el sonido de un avión, si está muy cerquita de ellos, entonces ya manejan unos niveles de intensidad bien altos y pueden causarte problemas. Dice, son esperables daños en la audición. Así que mucho cuidado con esto, mi hermano, porque esto puede ser perjudicial. Y aquí tienes una tabla que se refiere a los niveles de intensidad de acuerdo al tipo de fuente sonora. Bien, vamos a trabajar otro temita, que es la quinta cualidad, que es el efecto Doppler. Bien, amigos, en el efecto Doppler va a ocurrir lo siguiente. Primero te voy a poner un videito cortico acá para que veas cómo es, ojalá se escuche bien. Y es lo siguiente. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más alto. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche, habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia, debido al movimiento percibido por el observador, se llama efecto Doppler. Bueno, ese es el video. Lo pueden buscar en internet o lo repiten muchas veces. El efecto Doppler es lo siguiente. Aquí para resumir. Para que se produzca el efecto Doppler debe haber una fuente sonora, es decir, algo que produzca sonido. Allá el caso era la bocina del carro. Y una persona que escuche, que es lo que se denomina el observador. Si hay fuente y hay observador, se puede dar el fenómeno o el efecto Doppler, siempre y cuando se muevan ambos o se mueva por lo menos uno de los dos, porque si permanecen estáticos no se va a percibir o no se va a notar el efecto Doppler. El efecto Doppler solamente ocurre cuando hay un movimiento de alguno de los dos o de ambos, ¿verdad? Pero debe haber fuente y observador, fuente y observador. Entonces, la definición clásica es la siguiente. Es el aparente cambio en la frecuencia percibida por un observador debido al movimiento relativo entre la fuente y el observador. Ojo con este detalle, debe haber un movimiento entre fuente y observador, sea que se mueva uno solo o que se muevan ambos. Entonces, esa es la definición clásica del efecto Doppler, la quinta cualidad del sonido. Entonces, el efecto Doppler maneja una fórmula que es FO igual a F, BS más o menos BO, BS más o menos BF. Trabaja un doble signo, más o menos. A veces hay que utilizar más, a veces hay que utilizar menos. Eso tiene su explicación más firme, pero de pronto no es el caso. Simplemente acá vamos a describir las fórmulas y te voy a decir cuál se usa más en este caso, se usa menos en este caso. ¿Qué significa cada letra? Significa lo siguiente. En esta fórmula que está acá, FO es la frecuencia que va a percibir el observador. F es la frecuencia de la fuente. La fuente tiene que tener, el sonido producido tiene que tener una frecuencia. BS es la velocidad del sonido. Y mientras no te digan nada, vamos a utilizar el valor 340. Si te hablan de la temperatura, tendríamos que utilizar aquella clase que dimos del valor de la velocidad a una determinada temperatura. Pero por lo general no lo hacen, sino que dicen la velocidad del sonido, usted debe usar 340 metros por segundo. BF es la velocidad de la fuente sonora, a la velocidad a la que se mueva la fuente, y BO es la velocidad con la que se va a mover el observador. Bien. ¿Qué casos se pueden presentar? Entonces aquí tengo por lo menos, aquí hay un sonido,
¿Qué sucede? Que esta sería la fuente sonora, ¿verdad? Es la fuente sonora, o este otro caso que tenemos acá, el caso de la trompeta. Eso. Entonces, estas son fuentes sonoras y aquí está el observador. Entonces, ¿qué puede suceder? Que la fuente sonora se acerque al observador, o que el observador se acerque a la fuente sonora. O puede suceder que ambos se acerquen, o sea, no lo puedo hacer simultáneo, o que ambos se alejen, ¿verdad? Esos son todos los casos que se podrían presentar. Si comienzas a hacer combinaciones, entonces tú puedes decir por lo menos, hombre, que la fuente se mantenga quieta y que sea el observador el que se acerque o se aleje. Ahí habrían dos casos. Si coges que el observador esté quieto, entonces sea la fuente la que se acerque, un caso, o que se aleje. Serían 4 casos. Y los últimos casos serían que ambos se acerquen o que ambos se alejen. Es decir, siempre se van a presentar 6 casos posibles. Entonces vamos a ver cuáles son sus fórmulas. Casos del efecto Doppler. El primer caso es cuando la fuente está quieta, es decir, ahí es que está el parlante, está quieta, entonces la velocidad de la fuente vale 0, y el observador se acerca. Mira, aquí hay una flecha que dice que se va a acercar. Entonces la fórmula que vamos a trabajar es FO igual a F, BS más BO sobre BS, es decir, se trabaja con el más. En el caso en el que la fuente esté quieta, pero sea el observador el que se aleje, entonces ya pasa de ser positivo a negativo. Es una fórmula parecida, pero con negativo. ¿Sí ves? Ese sería el caso número 1, que a la vez tiene dos casos. O sea, fuente quieta, A, el observador se acerca, esta fórmula, y parte B, el observador se aleja, tiene esta otra fórmula. Una con más. Este sería otro caso, otro segundo caso, pero que se divide en dos. El observador está quieto y la fuente se mueve. Entonces la fuente se puede acercar o la fuente se puede alejar. Si la fuente se acerca, sencillamente se trabaja con menos, aquí. Y si la fuente se aleja, se trabaja con más. Y las fórmulas serían estas dos que están aquí. Usted lo que tiene que hacer en un problema, ahorita lo vamos a ver, es identificar cuál es el caso para saber cuál es la fórmula que vas a aplicar. Y el último caso sería cuando el observador y la fuente se mueven. Ambos se van a mover, pero en el primer caso sería acercándose, cuando se acercan, es decir, ambos vienen al encuentro, entonces se trabaja con la fórmula completa, pero con más arriba y menos abajo. Y si acaso se alejan, coge para allá, te coge para acá, pues sencillamente se utilizan los signos, pero a lo contrario, arriba menos, abajo más. Y son los 6 casos posibles que se pueden presentar en el efecto Doppler y que producen unos resultados bien interesantes. Vamos a ver acá para finalizar este ejemplo que dice ejercicio de aplicación. Dice, la sirena de una ambulancia emite un sonido de 400 Hz, Hz. ¿Qué frecuencia percibirá el observador estático? Estático. Si la ambulancia se le acerca a 40 metros por segundo. Ese es un caso específico de todo lo que te han dicho, ¿verdad? De los 6 casos, tú tienes que identificar cuál sería el caso. Primero, la sirena emite un sonido de 400 Hz. Esta viene siendo la frecuencia de la fuente, F. ¿Qué frecuencia percibirá el observador? Vamos a buscar FO. El observador está estático, o sea que tiene velocidad 0. Y la ambulancia se acerca a 40 metros por segundo. Este viene siendo el valor BF. Entonces, si se da cuenta, aquí saqué los valores y la fórmula debe ser este, porque viene siendo el caso donde el observador está quieto y la ambulancia o la fuente se acerca. O sea, la fórmula es esta, F igual a F, BS menos BF. Entonces simplemente hay que reemplazar, ¿verdad?, los 400 de la frecuencia por la velocidad del sonido, que son 340, y aquí se resta la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente, 340 menos 40. Aquí arriba se multiplican, 400 por 340 da 136.000, y se restan estos dos de abajo, 340 menos 40 y da 300. Y eso produce un resultado de, al dividir, de 453.3 Hz, es decir, da un valor mayor que el valor de la fuente, que la frecuencia de la fuente, que eran 400. ¿Por qué da mayor o por qué debe dar mayor? Debe dar mayor porque sencillamente el observador está estático y la fuente se le acerca. Entonces, cuando hay un acercamiento, la frecuencia debe aumentar. Así que este es el desarrollo de la guía número 8 y nos vemos, mis queridos amigos, en la próxima, que será la última, la guía número 9. Hasta luego, mis queridos amigos. Chao.